Jesús, ¿es Dios? Muchas personas consideran a la Trinidad, es decir, la creencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero un solo Dios, como la doctrina central de la religión cristiana. Aún así, el cardenal John O'Connor afirmó que la Trinidad es un misterio muy profundo que jamás podríamos entender. ¿Por qué cuesta tanto comprender la Trinidad? Cierta obra especializada declara lo siguiente: la doctrina trinitaria no se encuentra como tal en las Escrituras. Diccionario Crítico de Teología, Ediciones Acal. Debido a ello, muchos de sus partidarios han buscado desesperadamente en la Biblia versículos con los que respaldar su teoría, aunque eso haya supuesto tergiversarlos. El caso de Juan 1:1. Uno de los versículos que suelen malinterpretarse es Juan 1:1. La Biblia de Jerusalén latinoamericana lo vierte así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. En griego, ton theon. Y la palabra era Dios. En griego, theos. En este versículo aparecen dos formas del sustantivo griego para Dios. La primera, theon, va precedida de la palabra ton, una forma del artículo definido griego que equivale al artículo español él, por lo que sabemos que se refiere al Dios Todopoderoso. Sin embargo, la segunda, theos, no lleva artículo definido. ¿Será un descuido? Veamos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Evangelio de Juan fue escrito en griego koiné, común, y que este idioma tiene normas específicas sobre el uso del artículo definido. El biblista Archibald Thomas Robertson explica que cuando el sujeto y el predicado llevan artículo, significa que ambos son definidos y se los considera idénticos, la misma cosa. Por tanto, son intercambiables. Él pone como ejemplo Mateo 13:38, donde leemos: el campo, en griego, o agros, es el mundo, en griego, o cosmos. Gracias a la gramática, comprendemos que aquí el mundo también es el campo. Pero, ¿qué ocurre si el sujeto tiene un artículo definido, pero el predicado no lo tiene, como es el caso de Juan 1:1? Hablando precisamente sobre ese versículo, el especialista James Allen Hewitt destaca lo siguiente: en esa construcción, el sujeto y el predicado no son lo mismo, ni idénticos, ni equivalentes, ni nada por el estilo. Para ilustrar esta idea, este erudito cita 1 de Juan 1:5, donde se dice que Dios es luz. En griego, la palabra Dios aparece como o theos, es decir, con el artículo definido. Sin embargo, la palabra para luz, phos, no va precedida de ningún artículo. ¿Qué indica esto? Hewitt señala: siempre puede decirse que Dios es luz, pero no que la luz es Dios. Hallamos ejemplos parecidos en Juan 4:24. Dios es un espíritu. Y en 1 de Juan 4:16. Dios es amor. En ambos casos, los sujetos tienen en griego un artículo definido, pero los términos espíritu y amor no lo tienen. Por tanto, los sujetos y los predicados no son intercambiables. Dichos versículos no pueden significar que el espíritu es Dios, ni que el amor es Dios. Identidad o cualidad. Muchos helenistas y traductores de la Biblia concuerdan en que Juan 1:1 no pretende revelar la identidad de la palabra, sino resaltar una de sus cualidades. El comentario al Nuevo Testamento de William Berkeley explica: cuando no se usa el artículo determinado con un nombre, ese nombre se usa como adjetivo. Juan no dijo que Jesús es el mismo que Dios, sino que Jesús es lo mismo que Dios. En la misma línea, Jason David Beadon, especialista en temas religiosos, señala: en griego, si en una oración como la de Juan 1:1c no se le pone el artículo a la palabra theos, los lectores entenderán que se refiere a un Dios. La ausencia del artículo hace que entre theos y o theos haya una diferencia tan clara como entre un Dios y Dios. Y añade: en Juan 1:1, la palabra no es el Dios Todopoderoso, sino un Dios, es decir, un ser divino. En la obra Juan, texto y comentario de Juan Mateos, traductor de la Nueva Biblia Española, en colaboración con Juan Barreto,
se dice algo semejante sobre Juan 1, 1 y 2. De los 3 casos que aparece en estos versículos el término Dios, la primera y la tercera llevan artículo determinado, el Dios. La segunda no lo lleva, un Dios, un ser divino. En su análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, el erudito católico Max Servik señala: la palabra era divina, predicado sin artículo, e insiste sobre la naturaleza de la palabra. Y la obra protestante, Clave lingüística del Nuevo Testamento griego, ofrece la misma explicación. Entonces, ¿hay razón para que la identidad de Dios sea un misterio muy profundo? Jesús no lo creía así, pues en una de sus oraciones hizo una clara distinción entre él mismo y su Padre. Él dijo: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:3. Si aceptamos la sencilla verdad bíblica que transmiten estas palabras de Jesús, lo respetaremos como lo que es, el Hijo de Dios, un ser divino. Y a su vez, adoraremos a Jehová como el único Dios verdadero. Fin del artículo.